Lava esos platos, no te quedes ahí parada, le ordenaron con una risa cargada de desprecio. Las palabras resonaban como cuchillos en el pecho de Naomi. Para ellos, ella no era más que una sirvienta, alguien a quien se podía humillar sin remordimiento. El jabón ardía en sus manos, pero lo que realmente dolía eran las risas que llenaban aquel brillante salón. Entre copas de champán y candelabros resplandecientes, los murmullos crecían. Sus corazones latían con arrogancia, mientras el de Naomi latía con fuerza, intentando resistir el peso de tantas miradas juzgándola. De repente, las enormes puertas de la mansión se abrieron y un silencio sepulcral recorrió la sala. Todos los presentes giraron la cabeza, sorprendidos. Un hombre imponente cruzó el umbral. No miró a la multitud, ni a los trajes relucientes, ni a las joyas deslumbrantes. Sus ojos se clavaron directamente en la mujer que lavaba platos en la cocina. Y en ese instante, la respiración de todos se detuvo. Porque lo que ocurrió después revelaría un secreto capaz de derrumbar el falso brillo de aquel lugar. Naomi no llevaba diamantes ni un apellido de prestigio. A los ojos de los presentes, era simplemente una intrusa. Caminaba con una elegancia serena entre los destellos de las lámparas y los trajes de etiqueta, pero cada paso era acompañado por susurros que la reducían a alguien que no debía estar allí. Nadie se presentó, nadie la recibió. Solo miradas de desdén, sonrisas cargadas de ironía y gestos que la señalaban como una extraña. Algunos creyeron que era personal de servicio, alguien convocada para atender, nunca para ser honrada. Pero Naomi mantenía el silencio, consciente de que aquella noche no se trataba de apariencias, sino de un secreto que aún permanecía oculto. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El inicio de la humillación fue casi invisible. Un invitado dejó caer su servilleta, esperando que ella se agachara a recogerla. Otro, con un gesto altivo, le pidió que rellenara su copa, como si Naomi llevara una bandeja en las manos. Ella no respondió, y su calma solo alimentó las sonrisas burlonas. El murmullo se convirtió en carcajadas contenidas. «El servicio está lento esta noche», se oyó decir entre dientes. Y entonces, la herida se profundizó, una mujer vestida de gala, con la voz impregnada de arrogancia, la señaló sin titubeos hacia la cocina. Y fue en ese instante cuando el aire del salón cambió, presagiando que algo fuera de su control estaba a punto de estallar. «Los platos se están acumulando», dijo la mujer, lo bastante alto para que todos escucharan. Una oleada de risitas recorrió el salón, como un eco cruel que desgarraba el aire. La atmósfera, antes elegante, se volvió pesada, casi asfixiante. Naomi caminó hacia la cocina con la cabeza erguida, aunque cada paso le quemaba por dentro. Sumergió las manos en el agua jabonosa, y las burbujas que se pegaban a su piel parecían sellar la historia que otros querían imponerle. Desde el comedor, la risa seguía llegando en oleadas. Cada carcajada era una confirmación de los prejuicios que la encerraban en un papel humillante. El peso de generaciones enteras caía sobre su pecho. Su silencio no era sumisión, era resistencia disfrazada de calma. Pero la herida dolía, cada plato que lavaba era un recordatorio del lugar al que pretendían relegarla. En el salón, la música y el tintinear de copas devolvieron la ilusión de fiesta. Para ellos, Naomi había desaparecido, reducida a una sombra detrás de las paredes. Invisible. Ignorada. Condenada a servir. Sin embargo, las sombras sobre el mármol se alargaban, anticipando un giro inminente. Porque en ese preciso instante, el dueño de la mansión, aquel hombre al que nadie había visto todavía, se acercaba a las puertas. Y con su llegada, caería el velo que mantenía oculta la verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Las enormes puertas de la mansión se abrieron de par en par, y como si una fuerza invisible recorriera el salón, el murmullo cesó al instante. Todos los invitados se enderezaron, ajustando sus trajes y sonrisas, preparados para impresionar al hombre cuya fortuna había levantado aquellas imponentes paredes. Entonces apareció él. Alto, seguro, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Sus pasos firmes resonaban en el mármol mientras sus ojos recorrían el lugar. No buscaba las miradas aduladoras ni los gestos ansiosos de quienes deseaban su aprobación. Buscaba algo más. Y lo encontró. Allí estaba Naomi, saliendo de la cocina, con las manos aún húmedas, el brillo del agua marcando la dignidad que nadie había querido reconocer.
En ese instante, el semblante del hombre cambió, de la severidad nació una ternura inesperada. Avanzó entre copas de champán y sonrisas congeladas, ignorando la incredulidad de sus invitados. Se detuvo frente a ella, y sin vacilar, la atrajo hacia sí. El beso que compartieron no fue un gesto discreto, sino una declaración contundente. Un beso cargado de verdad, tan poderoso que rompió el silencio como un trueno. El aire se llenó de jadeos ahogados. Los murmullos de incredulidad corrieron como fuego entre los presentes. La mujer que habían despreciado, a quien habían obligado a lavar platos, no era una sirvienta. Era la esposa del multimillonario. Naomi se enderezó con la frente en alto, su dignidad restaurada bajo el brazo firme de su esposo. El salón, que momentos antes vibraba con arrogancia y susurros, quedó atrapado en un silencio denso. Algunos rostros se tornaron pálidos, otros se enrojecieron de vergüenza. Y las risas crueles que habían llenado el aire ahora parecían un eco lejano. Un fantasma incómodo que los perseguía. El multimillonario habló con serenidad, pero su voz cortó la tensión como una espada. Recordó a todos que el verdadero valor no se mide en vestidos, títulos ni fortunas, y mucho menos en el color de la piel. El respeto, dijo, es la única riqueza que perdura. Naomi no necesitó pronunciar palabra. Su sola presencia, erguida, luminosa e inquebrantable, era la respuesta más contundente de todas. Aquella noche, muchos abandonaron la mansión distintos de cómo habían llegado, con sus prejuicios desenmascarados y el orgullo herido. Y así, lo que empezó como un intento de humillación se transformó en una lección imborrable. La grandeza no siempre se viste de joyas ni se anuncia con títulos, a veces llega envuelta en silencio, y su sola fuerza es capaz de cambiarlo todo.